Adelante, ahí tenemos a Heriberto Tapia, director ahí de TM Reporte. TM Reporte. Se me fue el rollo. Estaba pensando en la hora. Oye, y Heriberto Tapia, déjame poner antecedentes, es uno de los director de una de las casas encuestadoras más atinadas que hay. Aquí, para nuestro orgullo, pues aquí está en Hermosillo, pero ha hecho trabajo a nivel nacional. No se diga aquí en las elecciones del Estado, él ha atinado a todas. Híjole, yo creo que está cruzado con brujo. Aquí, mi estimado Heriberto. Heriberto, estudió en Catemaco, Heriberto, y de ahí esos resultados ahí. Tiene una bola mágica muy efectiva. Y ¿qué pasa con estas? ¿Qué sucedió pues el domingo pasado, Heriberto, con todas estas elecciones que vimos? ¿Se veía venir, Heriberto? Primero que nada, buenas noches. Muchas gracias. Sí, efectivamente no hubo sorpresas, ¿no? Okay. Como que ya estaba, se sabía que Morena se iba a quedar con 4 o 5. Decían que Durango estaba un poco más competido de lo que en realidad quedó. No hubo muchas sorpresas al respecto, aunque sí hoy que ya comenzaron ya oficialmente los conteos distritales, pues ya están saliendo algunos datos, de hecho ya publicados desde el lunes. Primero, lo comentaron hace unos minutos con toda la exactitud del caso. En Quintana Roo el PRI está apenas arañando el 3% para conservar su registro. En la elección de gobernador tuvo 2.9. Me hizo recordar aquella entrevista de hace 3 años, cuando la presidenta del PRI era Claudia Ruiz Massieu, y en una entrevista el otro día, el lunes en la mañana, le decían, oye, va a perder el PRI el registro en Baja California. Creíamos que lo íbamos a perder, yo estaba segura, dijo, pero sí vamos a sacar el 4%, ¿no? Entonces, lo increíble aquí en Quintana Roo es que es el estado en donde hace apenas 3 años el gobernador era el presidente nacional del PRI, ¿verdad? Entonces, nada más, ¿no? Ahí Morena tuvo 56%. El otro estado en donde está a la mitad, o sea, que tuvo el 50% de la votación, fue en Tamaulipas, cerrado con el PAN, el PRI y el PRD, que tuvieron 44%, o sea, hay una diferencia de 6 puntos. En Hidalgo, que tuvieron 62%, en Oaxaca el 60%, y entonces en todas los otros 5 estados sí hubo alianza del PAN, el PRI y el PRD. Conservan perfectamente Aguascalientes con una candidata de la que se ha hablado ya desde hace bastante tiempo, no es algo nuevo. El caso de Durango con el expresidente municipal de la capital, que la sacan cómodamente, tan cómodamente que incluso el mismo lunes el presidente López Obrador ya daba por perdido para Morena esos dos estados. Y la otra cosa que llama mucho la atención, ahora que después de cómo empieza este año, con el caso de Luis Colosio Jr., de que empieza a figurar en las encuestas, de Dante Delgado, presidente del Movimiento Ciudadano, que empieza a subir la apuesta por su candidato, por Luis Donaldo Colosio Jr., con excepción de Quintana Roo, en donde tuvo 2 dígitos, que fue el 13%, en los otros estados tuvo, por ejemplo, en Tamaulipas solamente tuvo el 3%, y es colindante con Nuevo León. Fíjate. Y es donde solamente tuvo el 3%, solamente tuvo el 3% en Hidalgo, el 3.7% en Oaxaca, y el 4.4% en Durango, el 6% en Aguascalientes. O sea, es como que se desinfló, como que no tiene esos 20, 18 puntos. O se está cotizando muy alto también. Ellos piensan que están en otro nivel, Heriberto. No, pero en cuanto a los resultados, hay que también considerar que en el caso de Nuevo León eran figuras reconocidas y que venían haciendo labor, sobre todo Samuel García, ¿no? Samuel García tenía ya rato haciendo labor y había ganado como senador. Oye, Heriberto, una pregunta. Todo esto que vimos ahora,
Todavía vamos a ver otras elecciones en el año próximo, pero ya esto estará definido para el 2024. ¿Habrá alguien que pueda competirle a Morena? O sea, no digamos ganarle, competirle. Si hubiera o sea, creo que está demostrado que solos, por ejemplo, el PAN va solo en Oaxaca y solamente tiene el 3.7% de la votación. O sea, el Partido Verde, que forma partes de las alianzas de Juntos Haremos Historia, compite, por ejemplo, en Aguascalientes con el PT y solamente obtiene el 1.5%. Entonces, todos estos partidos vemos que sin una alianza, no van a ser nada competitivos. Ahí se están barajando muchos nombres, sé que, y los tres lo sabemos, la gente lo sabe, 2 años en esto es mucho tiempo. Puede surgir una persona de la sociedad totalmente ajeno de los nombres que los han estado barajando, que si Marco Cortés, que si Alito, que si Lili Telles, que si Enrique de la Madrid, etcétera. Puede haber una persona totalmente de fuera de la sociedad que pudiera hacer esto un poco más competitivo y desde luego buscar esa alianza con el movimiento ciudadano, que no deja de tener su importancia, sobre todo pues si van ellos a querer jugar, como que no, o sea, tampoco se sabe. Sí, si van a querer jugar con Colosio o si van a querer poner de candidato a la presidencia a Luis Donaldo Colosio Riojas, que hasta ahorita, lo poco que yo he visto, está encabezando, o al menos es muy competitivo contra Sheinbaum, contra Ebrard, contra cualquier morenista. Oye, Heriberto, absolutamente. ¿Qué lectura te da el nivel de abstencionismo? ¿Será porque fue elección para gobernador, pero en Oaxaca 38% salió a votar? O sea, fue bárbaro, 62% de abstencionismo. Sí, aquí veíamos nosotros el caso de Sonora, que en el 2021 fue de los estados con más abstencionismo, pero que había sobrepasado los 40%. Y entonces ahora vemos, por ejemplo, en Quintana Roo, que solamente participó el 40% de la gente, ¿no? En Oaxaca, que fue el estado más bajo, el 39, 38,5% de la población. Y los demás, pues el que tuvo más participación fue Tamaulipas con el 53%. O sea, sí hay un altísimo grado de abstencionismo. Habría que estudiar si se puede saber, por ejemplo, por sectores, o sea, no tanto por grupos de edad, sino, por ejemplo, por nivel socioeconómico. Eso es un estudio que seguramente en próximos días va a salir en algún tipo de memoria, y entonces ver quiénes son los que empezaron a ir al abstencionismo, ¿no? Entonces, si el mercado electoral, o sea, si hay un 50% de la gente que que está definida, está afiliada, simpatiza por algún partido, tenemos que el mercado electoral es del 50%, claro. O sea, los partidos van a ir a buscar ese 50%. El 50% que ya están definidos, pues ya sabemos que Morena tiene el 50%, o sea, tiene una mayoría, pero la competencia está en cómo van a lograr convencer a los independientes, a los sin partido, sobre todo ver que ahí es donde puede estar la diferencia. Y el otro punto muy importante, que el INE, el Instituto Nacional Electoral, se configura, o sea, como un actor preponderante. Sus conteos rápidos coincidieron absolutamente con el último corte del PREP. El PREP cerró el martes y el domingo en la noche ya teníamos los conteos rápidos y estuvieron totalmente cercanos al resultado. No hubo mayor problema, se instalaron el 99% de las casillas. O sea, el INE, a pesar de los ataques, a pesar del poco presupuesto, que ya sabemos que la Suprema Corte ya le dijo a la Cámara de Diputados que revise, que le quitaron indebidamente ese presupuesto, pues entonces... a pesar de todo está funcionando. No lo van a querer revisar. Muy bien. Heriberto, mil gracias, como siempre, muy atentos a tus comentarios y pues muchas gracias. Muy exactos, como siempre. Heriberto Tapia, director de... Te agradezco mucho, Víctor Hilario. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Nuestro buen amigo Buenas Heriberto noches. Tapia.